Estamos en el episodio 2 de la temporada 1 del podcast. Muchas gracias a quienes empiezan a sintonizarnos. Y bueno, lo que nos reúne en esta ocasión a los tres, un tema sumamente interesante. Y es de hecho uno de los temas que nos impulsó a realizar el podcast y a ponerle el título que lleva actualmente. Y bueno, en esta ocasión queríamos hablar de el fin del mundo. Aunque claro, entre nosotros tres sabemos que esto puede significar cosas distintas y quizás cada uno de nosotros también lo aborde de formas distintas, sabiendo, o bueno, dependiendo de, no sé, nuestra perspectiva, nuestra formación escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues para comenzar a hablar del tema, quisiera preguntarles a ustedes en particular, pues a qué nos referimos exactamente con el fin del mundo, ¿no? Si nos referimos a un evento concreto, si es un fenómeno particular, ¿qué es, no? ¿Qué es el fin del mundo? Bueno, yo pensaría en primera instancia que básicamente se cubren esas tres aspectos que mencionas, ¿no? O sea, al final, el fin del mundo puede ser básicamente cualquier cosa. O el fin de las cosas puede ser cualquier cosa, de igual forma. Entonces, en ese sentido, pensando el fin del mundo, pues lo que para nosotros como especie significa la caída de las estructuras sociales que nos mantienen, ¿no? Más allá de una aniquilación de especie o una aniquilación del planeta entero, yo pienso que a nivel social se estructura el fin más en ese sentido, ¿no? En la caída de ciertas condiciones preexistentes con respecto a lo que se vive en la cotidianidad. Y eso va creando diferentes tipos de finales. Y en ese sentido, pues el discurso del fin del mundo se puede articular de muchas formas, ¿no? Siguiendo un poco con lo que decía Eder, yo creo que pienso mucho el fin del mundo en términos de narrativa, sobre todo términos de una narrativa antropocéntrica, porque, si- o sea, siempre que, no sé, que pensamos o le preguntamos a una persona o, no sé, que vemos alguna de estas películas como más hollywoodescas de la cultura pop, lo que está en el centro es como el fin de la humanidad, ¿no? Pero no se incluye como pues otras formas de vida, como que se ancla todo o se pone en el centro de manera pues sí como muy antropocéntrica a lo humano, ¿no? Y yo pensaría en ese sentido que pues es una narrativa que da cuenta o sí que pone en el centro más bien que hay un impedimento para la reproducción de la vida social. Entonces eso es lo que yo pienso que es como que el fin del mundo, ¿no? Como que existe un obstáculo para que un grupo o una comunidad se siga reproduciendo socialmente, que es algo muy parecido a a lo que decía Eder con esto de la caída de las estructuras sociales, pero añadiéndole también esta parte, ¿no? De que, pues sí, o sea, está como centrada en lo humano. Al final es una visión antropocéntrica. Lo vemos en la propia industria cinematográfica estadounidense, ¿no? Como su imaginario lo construyen de una manera muy específica. Yo me planteo, ¿no? Por ejemplo, el ver a Bruce Willis tratando de salvar al planeta Tierra destruyendo un meteorito con un cohete en el espacio, pues es una manera muy particular, ¿no? Y que justamente pues siempre está encabezada en este caso por sus propios elementos, su propia tecnología, su propia manera de ver el mundo, su propia ideología, ¿no? Y en ese sentido es que se van articulando ciertos fines del mundo, ¿no? Más allá del cómo se aborda, en este caso que mencionó el mundo cinematográfico, dentro de la propia historia se ha tratado de relatar, ¿no? Con respecto a diversas religiones, ¿no? Cuando hacen mención de el fin del mundo, el fin de las cosas, hacen precisamente referencia al fin de la humanidad, ¿no? Al fin de la especie, al fin de el cómo se vive, al fin.
y que en ese caso podría ser interpretado de manera simbólica, pero también es interpretado de manera tangencial, ¿no? O sea, la gente que cree en eso puede llegar a extrapolarlo y traducirse en un radicalismo en ese sentido con respecto a pensar el fin de las cosas, ¿no? Y que ese actuar precisamente les hace hacer otras cosas. Entonces, este discurso del fin del mundo y el fin de las cosas en general precisamente plantea o nos plantea a nosotros una visión existencial y eso nos dota más o menos de cosas que pueden ser positivas con respecto a la producción. El mero hecho de una vacuna en pandemia, esa positividad con respecto a no querer que las cosas acaben, de alguna manera también incentiva, ¿no? Pero también puede generar un efecto negativo, ¿no? Sí, creo que me gusta mucho. Entonces empezamos a delimitar lo que es el fin del mundo, ¿no? Ya no es no nos referimos o comenzamos a hacer un extrañamiento sobre lo que es este discurso, ¿no? No es necesariamente pues el fin inminente de algo que todos esperábamos o todos sabíamos que iba a pasar, ¿no? Que es el fin de la humanidad. Creo que es bueno contextualizar que este fin del mundo es particular, ¿no? Y sobre todo, ¿para quiénes, no? Creo que esta es una pregunta muy, muy importante y haciendo alusión a este para quiénes, que un poco ya hemos estado hablando de esto, la recomendación del episodio pasado, que era una serie que de hecho ahorita está estrenándose y recomendamos doble vez poder verla. Pluribus es una serie que creo que habla muy específicamente, ¿no? Sobre todo, aquí voy a dar un poco un spoiler. En el episodio 2 pues yo creo que la serie hace muy buena referencia, que un poco el fin del mundo es el fin de los Estados Unidos, ¿no? En ese primer plano en el que se ve la bandera, o bueno, el escudo estadounidense, ¿no? De fondo. Entonces, yo más bien quería preguntarles un poco, y también de otra serie que habíamos recomendado el episodio pasado, que es Leave the World Behind, un poco temáticas parecidas, pero abordajes completamente distintos. Pues, ¿qué es lo que ustedes piensan sobre esto que estamos discutiendo en torno a lo que hablan estas series en particular? Me gustó mucho, o me está gustando mucho Pluribus, sin saber a este momento en que va a terminar la primera temporada, en el hecho de que plantea justamente ese para quién, ¿no? O sea, para quién termina el mundo. Y que, aunado a eso, trae la temática de la singularidad, o en este caso, más que singularidad, yo lo plantearía como la unificación de la conciencia, donde precisamente se replantea la estructura social y se vuelve hasta lo que hemos visto, pues funcional, ¿no? En el sentido en el que el propósito de la propia especie ya no es la explotación, la dominación. Parece que se elimina esta dimensión del poder y se eliminan otras cosas tan eh, destructivas como pueden ser los discursos de odio, el racismo. Precisamente entender que el fin de las cosas al final puede no ser post-apocalíptico, ¿no? Sino que hasta lo podemos plantear como un utópico imaginable o algo que probablemente podríamos desear. Y que, caso contrario, como lo mencionabas, Nils, dejar el mundo atrás plantea justo el fin de Estados Unidos, ¿no? Al final, el fin del mundo es el fin de Estados Unidos. Y que siempre es, de alguna manera, una antesala de los miedos que tienen internos con respecto a eso de que el mundo los deja atrás. Creo que tal vez es una de las perspectivas que toma la película, que el mundo los deja atrás. Y esa es, creo que una de las partes que también mencionaba Lili con respecto a que es antropocéntrica y gringocéntrico, ¿no? El fin del mundo, porque al final es eso. Y asimismo también lo podemos plantear con el propio, la visión europea, ¿no? Porque el concepto, pues, de humanidad es europeo, entonces la propia reducción de esta categoría puede que acabe con el mundo o el pensamiento europeo de la sociedad y de la especie. Sí, justo creo que
O sea, me gusta mucho esto. Y aparte, sumando a lo que dices de Leave the World Behind, a mí lo que me hacía pensar un poco en el fin del mundo es que también creo que pensamos un fin del mundo en relación a la tecnología, ¿no? Creo que, sobre todo, quizás para las generaciones que la incorporación de la tecnología es total, me parece que imaginar como algo después de la tecnología, ¿no? ¿Qué pasaría si... Y que esto lo remarca bastante bien Leave the World Behind, ¿no? Porque aparte sabemos que las ciudades se han vuelto hiperdependientes de todo un entorno tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que también pensar o abonar a esta narrativa del fin del mundo implica quizás pensar en términos no tan tecnológicos o más bien podría ser como qué otra forma le podemos dar a la tecnología, no en un estadio en el que la hegemonía controla esa tecnología, ¿no? O sea, si hay un desmoronamiento de los Estados Unidos, entonces, y pensando que este fin del mundo es de los Estados Unidos, entonces, ¿qué forma toma la tecnología, ¿no? Y bueno, nada más quisiera añadir también a lo que hablábamos, ¿no? De las categorías humanas y un poco, ¿no? En torno al fin del mundo. Me parece muy importante añadir que quisiera abordar, bueno, tres conceptos particulares que creo que están muy relacionados con esta narrativa. El primero es el capitaloceno, que es un concepto que propone John Moore, en el que acuñe que el problema de... Bueno, ¿no? Y un poco, perdón, también trayendo a colación que este fin del mundo que estamos viviendo también tienen como una relación con fenómenos que sí son reales, digamos, ¿no? Son hechos factuales, como lo es la desastre ecológica, ¿no? Entonces, pensando en estas categorías antropocéntricas, el capitaloceno pues refiere a una forma de nombrar el antropoceno, que es otro término en el que, bueno, su definición es que la actividad humana ha tenido tal interferencia en todo el ecosistema global, tal que tiene, pues, genera un punto de inflexión en las dinámicas de la Tierra, ¿no? En este sentido, el capitaloceno se usa, bueno, el autor lo utiliza para hablar de que el culpable de este antropoceno no es la humanidad en sí, sino, pues, un modo de producción particular que es el modo de producción capitalista, ¿no? Voy a hacer una cita muy rápida de John Moore que dice, bueno, una cita de un documento que habla sobre Moore, no es sobre Moore, pero dice, rechaza que se sitúe el origen de la crisis ecológica y o ambiental en los inicios de la revolución industrial. Por el contrario, Moore va a defender la tesis que esta crisis ambiental comenzó con los inicios del capitalismo de la era moderna, 1450 en adelante, y consecuentemente fue generada por el modo de producción capitalista y los sectores de la sociedad que más se han beneficiado con esto. Entonces yo creo que esto añade bastante bien y acota un poco más a lo que veníamos hablando de lo que es el fin del mundo, ¿no? A este término se le puede añadir también el de plantacioceno, ¿no? Que es también un poco para designar la alteración que ha tenido el ciclo plantacional del reino vegetal a partir de plantaciones extractivas. Y un concepto que es como la contraparte a estos conceptos que se relacionan al fin del mundo es uno que plantea Donna Haraway, que es el Tuluceno, no sé si se pronuncia así, pero es como un poco abatir este fin del mundo desde un trabajo colaborativo con tanto con humanos como no humanos, ¿no? A mí se me hace bastante interesante, un poco academicista, no voy a negar esta idea. Y pues sí, utópica de la élite intelectual. Bueno, no sé, pero bueno. Ahí ya nada más te iba a decir así como que justamente están rascando a nivel conceptual lo humano, como queriendo rescatarlo, cuando justamente creo que ya no nos alcanza con ese concepto para poder definir lo que está pasando o en lo que nos estamos convirtiendo, ¿no? Y que justo no tiene que ver con una posición
negativa, sino que tal vez el concepto del humano no nos alcanza para explicar nuestra condición como especie, ¿no? Y que habría que redefinirla, ¿no? Más o menos es lo que yo pensaría justamente en esta parte como de los fines, ¿no? Porque al final eh, el fin de lo humano significa también algo. Sí, pues en ese sentido yo pensaba que también algo que se muestra en estos momentos como una necesidad apremiante, urgente, es pues la construcción, ¿no? de un proyecto político que descentre a lo humano, como decía Eder, que pensemos más allá de las fronteras, ¿no? De lo que es la humanidad, porque al final la catástrofe humanitaria, climática que estamos viviendo a raíz de este capitaloceno que nos mencionas, Nils, no solamente está poniendo en riesgo la vida humana, ¿no? Sino muchas otras formas de vida. Entonces pienso que tenemos que pensar en un proyecto político que tenga en el centro la vida, pero pensándola de una manera más extensa y amplia, y también la esperanza, a diferencia pues sí, de todo lo que es el capitalismo, ¿no? Que al final el capitalismo pues está asociado con pues la muerte, o sea, prácticamente es un sistema que intenta mercantilizar todo, que al final lo que está en el centro es la reproducción del valor por encima de todo lo que esté en su paso, incluyendo la vida. Y pienso que este proyecto político ya está en marcha. O sea, no lo pienso como... Bueno, sé que al principio dije, ¿no? Que es como una necesidad urgente, apremiante, pero también lo pienso como algo que ya está en marcha y que creo que podemos tener muchos ejemplos aquí, sobre todo en Latinoamérica. Pensaba pues en las resistencias que hay por la defensa del territorio, por la defensa del agua, por la defensa de la vida. Y también pienso mucho que esta apuesta política por la esperanza, o sea, lo veo, ¿no? Como en estos movimientos y en estas resistencias, no solo implica un pensar en la vida y en el mundo o en los mundos de ahora, sino en un saber mirar lejos. Y lo pensaba mucho porque hace un rato leía algunos textos del EZLN y siempre como que en su narrativa se repite mucho esto de el saber mirar lejos, ¿no? El saber que lo que se está construyendo ahora siempre se hace en aras de quienes vienen. Y creo que esta esperanza, ahora sí ya centrándonos más en la esperanza, pues es una apuesta política bien fuerte, porque al final de cuentas el capitalismo y el colonialismo, que prácticamente son como dos cabezas de un mismo monstruo, algo que nos han instaurado desde su aparición ha sido como esta pulsión de muerte, ¿no? Como esta idea de que hay vidas que no merecen existir, de que solo un mundo es posible y que es solo una forma de vida es la que es posible. Y siento que esta idea de la esperanza es tan potente en el sentido de que nos hace creer en un futuro posible, aun cuando todo alrededor está diseñado para destruirnos, ¿no? Entonces yo le apuesto a eso, a un proyecto político que ponga en el centro esta vida de manera extensa y esta esperanza. Y voy a cerrar con otra, bueno, con una cita que me parece también muy poderosa de James Baldwin, donde habla precisamente de la esperanza como, pues como una práctica y una apuesta política, ¿no? Que implica, pues sí, un acto de responsabilidad con quienes han venido luchando desde atrás. Y bueno, la voy a leer. Jamás he caído en la desesperanza por el mundo.
he ardido en ira. Sí, he sentido la furia que el mundo provoca, pero nunca la desesperación. Ese lujo no me lo puedo dar. Y pues ya eso, es una frase que a mí justo me hizo pensar mucho en todas estas resistencias y en cómo estos proyectos, en todas estas resistencias, perdón, prácticamente tienen en su centro al final la pulsión de vida, ¿no? Porque lo que se busca es seguir reproduciendo la vida social, algo que el capitalismo nos niega, nos ha negado desde su instauración y pues siempre. Esto deja más o menos como expuesta esa ilusión del fin que precisamente el capitalismo nos quiere vender todo el tiempo. Como esto se acaba, se acaba, se acaba, se acaba y nunca termina por acabarse. Solamente se va prolongando y se prolonga y se prolonga al fin. Entonces, más o menos, esta perspectiva de que las cosas acaben, pues vienen desde una posición hegemónica, ¿no? De quién posee el discurso y quién puede reproducirlo y hacer que se reproduzca. Me gustó mucho esa intervención, ¿no? Con respecto a lo que decía James Baldwin, que justo es depositar en otro lado esa energía en lugar de trasladarla a un pesimismo hedonista, ¿no? Sino que se traduzca más a un optimismo informado, como diría este personaje famoso de 31 minutos. Justo esta dimensión de lo posible, de hacer ver que justamente el fin es una ilusión y que en realidad nada acaba, ¿no? Y que precisamente en ese ejercicio donde nada acaba, pues tenemos que seguir actuando, ¿no? Para que las cosas se transformen y dejen de ser como son. Que creo que eso es una de las dimensiones en la que nuestra especie se mueve como creadora de ambientes y que pues podemos crear ambientes donde quepa la vida y quepamos todo el mundo. Sí, y justo siguiendo con esto, claro, o sea, como es una ilusión, yo lo pensaba mucho, ¿no? En términos de, pues, una ficción también colonial impuesta desde el capitalismo, ¿no? Porque al final lo que está en tela de bueno, lo que está como en peligro de que desaparezca es justo el fin pues, de un grupo muy específico. Y pues bueno, para ya cerrar con este encuentro, pues vamos a iniciar con la sección de recomendaciones. Este, pues ya me voy yo de largo para, para aprovechar también aquí la palabra. Yo quisiera recomendarles dos cosas. La primera es un documental que se llama Los sueños que compartimos, dirigido por Valentina Leduc. Me parece que actualmente o sea, está recorriendo la gira de Ambulante. Entonces, para que puedan checarlo en la página oficial de Ambulante y ver las sedes y horarios en los que se va a estar exponiendo en las diferentes partes del país. Es un documental que se vincula mucho a esto de lo que yo hablaba al final del podcast, que es la esperanza como un proyecto político y el sostenimiento de la vida también como centro de estas resistencias y de estos proyectos políticos, justo a través de como de un recorrido, la directora hace más bien un recorrido a través de diferentes partes en Europa, pero también en México, de resistencias que hay en defensa del territorio. Y pues enlaza todo esto a partir de un viaje que hizo ¿cómo se llama? Un grupo de las comunidades zapatistas que fue a Europa durante la pandemia, que justo estuvo en contacto con estas resistencias. Entonces ese es el hilo conductor como de todo el documental. Pero pues bueno, no se los spoileo más. Es un documental que a mí me conmovió, pero sobre todo reafirmó mucho esta cuestión como de la esperanza. Y la segunda recomendación, que más bien son bueno, un cuento y otro es un comunicado del ZLN, que es la espada, la piedra, el árbol y el agua. Algo así, no recuerdo bien el título, pero
también que tiene como en el centro esto de la esperanza y política y de la construcción, ¿no? Como de otros mundos. Y Denis, que justo es un comunicado del año pasado, de hace 2 años, perdón, del ZLN, que habla sobre también, o sea, en cómo existe una responsabilidad en quienes estamos en el presente de construir un mundo no solo para nosotros, sino también para quienes vienen. Yo voy a recomendar, ya que Lili abrió la sección para dos cosas, voy a recomendar primero una canción de un grupo británico que se llama XTC. La canción se llama Complicated Game y pues narra más o menos esta perspectiva estructural de la sociedad, ¿no? Sí, por decir algo en ese sentido, ¿no? Pero pues escúchenla y saquen sus conclusiones. Y el otro es un documental sobre ballenas que se llama Phantom, donde hablan sobre, sí, es a mí me parece algo muy hermoso, ¿no? Donde hablan sobre el lenguaje de las ballenas y el cómo precisamente tienen una estructura, en este caso, por llevarles una categoría humana, tienen una estructura social, dado que tienen un lenguaje muy complejo, ¿no? Y son de las especies en el mundo que llevan, en este caso, hablando o comunicándose por mucho tiempo, ¿no? Más que nosotros mismos. Entonces, en ese sentido a mí me parece o me da mucha esperanza ver ese tipo de documentales con respecto a animales cuando hay una perspectiva que no es antropocéntrica, ¿no? Sino que es como el precisamente repensar la vida desde otros lugares. Y bueno, yo mi recomendación que quería dar era también un documental que está en Apple TV, que se llama El año que cambió a la Tierra. También me parece interesante el título, pero sobre todo es básicamente una exploración de en pandemia cómo es que los animales pues empezaron a regresar a los lugares en donde no, pues prácticamente habían sido expulsados, ¿no? Entonces me hace muy interesante en relación a esto que hablábamos, ¿no? De el fin del mundo, pues sí, ¿no? Como cómo es que el retorno pues de los animales pues es algo completamente normal, ¿no? No sé, a mí me gustó mucho y nada. También, bueno, para el siguiente episodio, solamente un poco adelantándome, una canción, bueno, no, un álbum entero de un artista que me gusta mucho, británica, que se llama Little Sims. Entonces, el álbum se llama No Thank You y pues ya, eso. Esas son mis recomendaciones. Y pues bueno, con esto concluimos el segundo episodio. Esperamos que les haya gustado mucho y sintonícenos pues aquí nuevamente para el siguiente episodio y para conocer... Ah, bueno, por cierto, también ya saben que les dejamos las recomendaciones junto con la bibliografía en nuestros canales que tenemos. Se los dejaremos en la descripción. Ahí añadiremos también las referencias que se usaron para hablar en este episodio.